Como hemos visto en los episodios anteriores, desde cargar el celular hasta entrarle a unas quesadillas, nuestras acciones tienen consecuencias climáticas. Es por ello que algunos han concluido que la mejor manera de revertir nuestra huella ecológica es dejando de atraer personas al mundo. ¿Qué tan cierto será eso? Descúbrelo en este episodio de Planeteando. Hagamos un experimento mental. Vamos a exagerar las cosas muchísimo. Imagina por un momento que efectivamente dejar de tener hijos es la mejor forma de luchar contra el cambio climático. E imagina que mágicamente todos los que nos preocupamos por el cambio climático evitamos tener hijos. Ahora, viajemos 100 años adelante después de que se tomó esa decisión. ¿Qué tenemos aquí? Un mundo con personas jóvenes cuyos padres no les enseñaron la importancia de cuidar el ambiente, ya que la única cosa que se les pidió no la hicieron, dejar de tenerlos. Tenemos un mundo con menos personas, pero educadas bajo una filosofía de consumo y de mirar por su propio bien. Y por si fuera poco, las personas a las que les preocupaba el ambiente no dejaron un legado de educación y de amor por el planeta. Raiza llamando a Capitán Planeta. Ok, la suposición estuvo muy fumada, aunque da pauta a que nos preguntemos si es mejor cambiar la forma de pensar y de consumir de la sociedad actual y los futuros habitantes del planeta en lugar de acabar con la posibilidad de que algunos de ellos existan. Por ejemplo, ¿sabías que actualmente se produce comida suficiente para alimentar a los 7,000 millones de personas? Pero la realidad es que tenemos a 2,000 millones que se pueden dar el lujo de excederse y tirar comida, y por el otro lado tenemos a 1,000 millones que pasan hambre día con día. Incluso, estadísticamente, las personas con más hijos son las que menos emiten. Esto es un problema de estilo de vida, no de cuántos hijos tienes. No decimos que dejar de tener un hijo no sea una acción que reduzca netamente las emisiones de gases de efecto invernadero, pero queremos recalcar que existen acciones mucho más importantes, cuyo propósito es cambiar la forma en que nuestra sociedad y nuestra economía funcionan. Tener o no tener hijos es una decisión personal que trae tanto retos como beneficios, y es incoherente recomendar tenerlos o no. Lo que sí te podemos recomendar, y debemos exigir todos como planetarios, es una sociedad más justa, en la que el éxito no sea sinónimo de tener más recursos que otras personas o tener la cartera más llena. Y sí, esas son más difíciles que dejar de tener un hijo, pero a la larga funcionan mejor. Comparte este mensaje y luchemos por un mundo mejor. Nos vemos en el siguiente episodio de Planeteando.